Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Presentarlo hace unas semanas atrás, hemos tenido entre medio la exposición del hermano Nicolás, el pastor Isaías, también la semana pasada preciosa la exposición del pastor Mariano, y bueno, hoy vamos a completar este pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Antes de comenzar, les paso los saludos de los pastores. Esta semana tuvimos una capacitación preciosa y los hermanos los recuerdan en oración. Muchos pastores de varias congregaciones amigas están orando por nosotros, así que bueno, reciban los saludos de todas las iglesias hermanas que están estudiando la palabra, hermanos de diferentes lugares, diferentes países, limítrofes también, estudiando la palabra del Señor para poder predicarla con fidelidad. Así que damos gracias al Señor por eso. Y ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Lea conmigo, luego vamos a orar. Y luego mantenga su Biblia abierta para seguir junto conmigo en la lectura de lo que vamos a ir viendo cada uno de los versículos. Leemos, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por esta preciosa reunión que estamos teniendo, momentos preciosos que hemos compartido durante toda esta reunión, y ahora llegamos al momento de la exposición de tu palabra. Danos oídos, corazones, que puedan recibir la palabra, que puedan recibirla en humildad, que podamos estar atentos, enfocados, Señor, entendiendo que es tu voz la que está por hablar a nuestras vidas, lo cual requiere una gran solemnidad de cada uno de nosotros. Que podamos entender esta Escritura, comprenderla correctamente, ser persuadidos hacia ella, para poder creerla, abrazarla por la fe, y que eso nos lleve a una obediencia genuina y de esta manera podamos crecer. Dame, Señor, la capacidad de transmitir estos conceptos con claridad en el poder de tu Espíritu Santo para que de esta manera tu nombre sea honrado en medio nuestro. Ruego por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Una de las realidades más sobresalientes del Antiguo Testamento, me ha tocado estudiarlo en esta semana para la capacitación a la que estuvimos, es la relación especial que Dios tenía con el pueblo de Israel. Si usted revisa el texto bíblico allí en el Antiguo, en varias partes, va a encontrar que el Señor, el Jehová, los llamaba a andar de acuerdo a su voluntad, pero solo muchas veces primero a partir de recordarles lo que Él había hecho por ellos. Dicho de otra manera, a partir de que el Señor había obrado en su pueblo, es que luego Él les exhortaba a caminar en obediencia a sus mandamientos, con Él hablando directamente o por medio de aquellos que Él disponía a que les hablara, su mensajero. Algo de eso, por ejemplo, lo podemos ver en el relato de Éxodo capítulo 20. Usted conoce ese texto, si no, luego léalo completo, todo ese pasaje. En ese texto notamos, en primer lugar, que el Señor afirma su obra a favor de Israel. Él le dice ahí en capítulo 20, versículo 1 o 2, usted lo lea completo luego, pero en particular le dice en una parte, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y luego de decirles eso, les da lo que conocemos como los 10 mandamientos, los cuales evidentemente tenían que ser obedecidos por Israel. Es evidente entonces la dualidad que encontramos en esta historia y que se resume perfectamente en capítulo 20 de Éxodo, versículo 20,
Dice allí Moisés, escuche, dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probarnos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Es interesante porque Moisés, por un lado, si usted lee ahí ese versículo, va a ver que Moisés animó al pueblo a que no tema, mientras que por otra parte les dijo que debían tener temor a Dios y no pecar desobedeciendo su ley. Entonces ahí está la pregunta, ¿cómo es posible no temer y a la vez temer? Porque dice, no teman y luego dice, el temor tiene que estar en ustedes. Bueno, eso es posible por lo que recién les comentaba. En su misericordia Dios ya los había salvado y determinó ser el Dios de ellos. Y debido a esto no debían temer. Dios ya había obrado, ya lo había rescatado, lo había sacado de la esclavitud, lo había llevado a ser su pueblo, su Dios. No debían temer. ¿Pero para qué lo había hecho esta obra? Bueno, para que entonces sean un pueblo santo para Él y por lo tanto también precisaban tener un temor reverente. Es claro que la audiencia de la carta conocía bien acerca de este asunto, ya que, como hemos hablado varias veces, ellos provenían de un contexto judío. Sabían perfectamente acerca de la relación de pacto entre Dios e Israel, que Dios lo había salvado simplemente por su misericordia, no por algo especial que ellos habían hecho, y que a su vez le pedía que ellos sean un pueblo santo. Ahora, incluso también la audiencia original entendía, el autor de la epístola les había hablado y ellos ya lo conocían, de que ahora estaban ellos, esta audiencia, bajo un nuevo y mejor pacto. Esto ya lo hemos hablado en su momento. Un resumen para entender rápidamente eso, capítulo 8 de Hebreos, versículo 6 y versículo 7, se mencionan ambos conceptos. Mejor pacto, nuevo pacto, ¿se acuerdan? Dice capítulo 8, versículo 6. Pero ahora tanto ministerio mejor es el suyo, hablando del ministerio de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto. Está comparándolo con respecto al pacto de Moisés. ¿Por qué es mejor? Dice, establecido sobre mejores promesas. Y luego dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para él segundo. Está hablando de uno diferente, uno nuevo. El nuevo reemplaza al viejo, el mejor pacto reemplaza a uno que no era tan completo como este nuevo. ¿También? Entonces ahí vemos claramente que la audiencia entendía de que ahora ellos estaban bajo un nuevo y mejor pacto. Así que entonces, en virtud de saber lo que el Señor es y lo que había hecho por ellos, debían andar en obediencia a su voluntad, sin importar los momentos difíciles que sabemos, en el acuerdo al contexto de la carta, que estaban pasando. De eso justamente es lo que se enseña en este pasaje, que hemos empezado a ver en esa primera parte y que hoy vamos a completar. Ahora, haciendo un breve repaso de la primera parte de este sermón, ya fue hace un par de semanas atrás, el texto justamente comenzaba haciendo un recordatorio de lo que Cristo es y de lo que ha hecho por cada creyente. Primero hablando de lo que Él ha hecho. ¿Se acuerdan versículos 19 y 20? Dice, por medio de su sangre ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne, su propio cuerpo. Y dijimos también y vimos que es Él para su pueblo, para la iglesia. Dice, además, Él mismo vimos que es el gran sacerdote que ellos poseen. Cuando hablamos de sacerdote, hablamos del representante, y en este caso el representante perfecto delante de la presencia de Dios, como vimos versículo 21. Ahora, es a partir de lo que Él es y lo que Él ha hecho que pudimos notar en nuestro pasaje, la primera parte, que una de las maneras en la que deben andar los creyentes, incluso en momentos de aflicción, es acercarse a Dios con corazones sinceros y una fe segura, en plena certidumbre de fe. Eso lo vimos en el versículo 22. O sea que cuando un cristiano está pasando un momento de prueba, no debe alejarse del Señor, sino que por el contrario debe acercarse, tiene que acercarse a Él. Eso no debe ser solo una actitud en los tiempos difíciles, sino que debe ser una constante en cada momento de su vida y obviamente mucho más en el momento de aflicción.
Pero también vimos que no debe acercarse de cualquier manera, sino que mencionamos por un lado que lo tiene que hacer con sinceridad. Y eso era importante considerarlo también, junto a la sinceridad, el hacerlo con plena certidumbre de fe. Esa era la primera manera en la que el creyente debe andar. Luego, en segundo lugar, notamos que otra manera en la que debe andar el creyente, de acuerdo a lo que Cristo es y ha hecho por su vida, es mantener firme y sin fluctuar la confesión de su esperanza. Versículo 23. La esperanza que el cristiano confiesa, por un lado, es saber que ya ha sido redimido por el Señor, que Él ya ha hecho por su vida todo lo que necesita para poder vivir la vida cristiana hasta el fin. Pero también vimos que es en parte lo que Él ha hecho ahora, pero también confesando que un día le verá regresar en gloria. Ahora, también vimos cuál era la base sobre la cual se apoyaba esta confesión. El texto lo respondía y nos decía que podíamos confiar en esto, tener esta confianza, mantener firme y sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Eso nos decía el resto del versículo. El poder de nuestra confesión no está entonces en el mayor o menor grado de nuestra firmeza, aunque se nos pida que nos mantengamos con firmeza, sino en definitiva en la fidelidad de aquel que nos ha dado las grandiosas promesas en cuanto a nuestra salvación actual y a la futura cuando Él regrese. ¿Por qué era importante pensar esto? Porque justamente en tiempo de aflicción, cuando nuestra firmeza empieza a flaquear, recordar la fidelidad de las promesas es lo que alimenta y fortalece nuevamente nuestra confianza para seguir adelante. Habiendo repasado esto, en la segunda parte de este sermón vamos a observar entonces otras dos maneras de andar que se esperan de los creyentes cuando consideran lo que Cristo es y ha hecho por su vida. Pienso que si reflexionamos en estas cuestiones, en esta manera de andar, vamos a ser muy beneficiados, así como lo fue la audiencia original. Por eso te animo entonces a seguirme con atención en el día de hoy. El tema del sermón es el siguiente: los creyentes, incluso en tiempos difíciles, deben andar de acuerdo a lo que Cristo es y ha hecho por sus vidas. ¿Cómo deben andar? El pasaje presenta 4 maneras en las que deben andar, de las cuales dijimos en la primera parte, hemos visto las 2 primeras y vamos a ver la tercera y la cuarta. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien? ¿Bien allá al fondo? ¿Me escuchan bien? Bien. Vamos a ver entonces la tercera manera en la que deben andar. ¿Cuál es? La dice el versículo 24. Deben considerarse mutuamente para estimularse al amor y a las buenas obras. Ya hemos visto el repaso, veamos cómo prosigue entonces el versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué significa este pedido que se hace? Bueno, vayamos por partes para ir comprendiendo con claridad. Lo primero que se remarca es considerémonos unos a otros. Esto lo vamos a ver seguido aquí en el pasaje, de unos a otros. Vos conmigo, yo con vos, unos a otros. La idea de considerar, que es la palabra importante aquí, es la palabra katanoeo, en el griego, que significa tener algo muy presente, poner mucha atención en la mente a una cosa, preocuparse por una cuestión de forma preponderante. Cuando vos pensás katanoeo es algo que requiere y demanda mucha atención de tu parte. Eso es katanoeo. ¿A qué es lo que se debía prestar mucha atención? Dice el autor, a estimularse mutuamente al amor y a las buenas obras. Es muy interesante aquí una palabra en este pasaje que se utiliza en el original, aquí la palabra estimularnos. Aquí lo vemos como un verbo, pero en realidad en el original es un sustantivo, es el estímulo. Aquí la palabra, digo que es importante porque incluso es muy llamativo, ya que solamente se utiliza aquí y en otra parte del Nuevo Testamento y no se utiliza más. Hay solamente 2 ocasiones donde se utiliza esta palabra. En el griego es la palabra paraxusmos, estímulo. Es la idea aquí de paraxusmos, es la idea de la alteración del ánimo de otra persona, la incitación fuerte a otro en cuanto a sus emociones para llevarlo a tomar decisiones que si no fuera de esta manera sería difícil que las tomara. Esa es la idea de estimular aquí.
¿no? Como impulsar, incitar hasta que el otro va y toma lo que vos querías hacer que tome, ¿no? Ahora, este término se utilizaba, de acuerdo a cómo se usara en la frase, podía significar una estimulación negativa o positiva. Ahora vamos a ver un poquito, pero para que usted entienda, de acuerdo a cómo está en el texto, esa incitación a las emociones para que alguien tome una decisión, algo, puede ser negativa o positiva. Y para entender un poquito más, vamos a mirar la otra referencia que le dije que existe en el Nuevo Testamento de esta palabra, como para comparar. En ese caso es una situación de conflicto. Se trata de la discusión que tuvieron Pablo y Bernabé. Usted conoce al planificar su segundo viaje misionero. Estamos hablando de Hechos capítulo 15. Allí se nos relata que Pablo y Bernabé, estos misioneros que hicieron el primer viaje misionero juntos, antes de comenzar el segundo, tuvieron diferencias de opinión entre llevar a Marcos o no. Bernabé quería llevar a Marcos, Pablo no quería porque Marcos los había abandonado al comenzar el primer viaje y dije, no va a dejar de mandar de vuelta. Entonces, no, esta vez se va a poner las pilas. Y bueno, parecía que no había acuerdo. Tal fue ese desacuerdo entre ellos que Pablo termina yéndose para un lado y Bernabé para otro. Fíjense ahí, Hechos capítulo 15, versículo 39. Dice, y hubo tal desacuerdo, ahí está la palabra nuevamente parasuxmos, aquí está mejor como un sustantivo, y entonces dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Uno lo lee así y dice, bueno, no estuvimos de acuerdo, hubo diferencia. No, hubo ahí una discusión, parece importante, por la palabra que utiliza Lucas. Nosotros no lo vemos, solamente vemos como desacuerdo, lo maquillamos un poco, pero había ahí como una diferencia. Por eso fue que, al fin y al cabo, Bernabé sí se llevó a Marcos, dijo, me lo llevo a Marcos y me lo llevo y se fue. Y bueno, Pablo se fue con Silas. Ahí entendemos, y por eso le decía que es importante esto, porque aquí vemos la estimulación de manera negativa. No hay un acuerdo lindo aquí. Acá hay un desacuerdo, una incitación a decir, no, vamos a hacerlo. Bueno, estos dos siervos tomaron la decisión de separarse e irse por rumbo distinto. Bueno, hubo un desacuerdo. Ahora, volvemos a nuestro texto. Y bueno, y ahí en nuestro texto considero que la situación y el uso de la palabra es completamente a la inversa. Cuando aquí nuestro pasaje está hablando de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, se trata aquí de incitar a alguien, de animar a alguien, de incitarlo, de llevarlo a pensar, a reflexionar, a que esa persona se levante, se despabile y que sea entonces estimulado al amor y que eso lo lleve a practicar buenas obras hacia los demás. Es estimularlo al otro, estimularlo al amor y a las buenas obras. Ahora, es interesante también porque por lo que leemos en este pasaje, la responsabilidad no es solamente a unos creyentes. ¿Qué dice? Y considerémonos unos a otros. Esto es algo que involucra a todos los miembros. Por eso es que se debe ser practicado de unos a otros. Un comentarista bíblico expresa lo siguiente en cuanto a esta verdad. Dice lo siguiente, escuche. La exhortación de este pasaje invita a esta comunidad de seguidores de Cristo a una vida de aliento mutuo. Los cristianos tienen un llamado supremo a preocuparse unos por otros y a estimularse espiritual y moralmente. Los creyentes deben poner toda su atención en la necesidad de realizar acciones deliberadas que sirvan para estimular a los miembros de su comunidad cristiana. Si a usted le gusta marcar, anote esto, acciones deliberadas. No es algo así nomás. Deliberadamente hago algo para estimular al otro a que responda. Obviamente estamos hablando de una manera positiva, de una manera edificante, de una manera espiritual. Que sirvan, dice entonces, para estimular a los miembros de su comunidad cristiana. El autor expresa esta necesidad con la palabra, como les dije, paraxusmos, que podría emplearse negativamente para expresar una fuerte irritación, el caso de Hechos,
pero aquí tiene un valor positivo de estimulación o motivación. Los creyentes deben motivarse mutuamente al amor expresado en buenas obras, que era lo que caracterizaba a la comunidad en el pasaje, como se explicaba en Hebreos capítulo 6, versículo 10. La necesidad de ser exhortados a tener un amor expresado activamente es algo constante en la ética cristiana y piedra angular de una comunidad cristiana auténtica. Así que entonces el texto en esta sección nos da la tercera manera en que los creyentes deben andar en virtud de lo que Cristo es y ha hecho por ellos. Tienen que considerarse mutuamente para estimularse al amor y a las buenas obras. Lo que quedaría por considerar es cómo esto era necesario de pensar en el contexto de las pruebas, como las que estaban sufriendo los oyentes originales de la carta, y que propició que aquí el autor de la carta le escriba esto a ellos. Bueno, yo creo que no es muy difícil de determinar cuál es la conexión con la situación. Cuando alguien estaba mal o afligido, la manera en la cual podía ser animado era que un hermano se preocupara por él tanto como para involucrarse en la vida de esa persona lo suficiente como para entonces saber cuál era el problema que estaba padeciendo y buscar la manera de ayudarlo. ¿Qué iba a lograr con eso ese hermano que hiciera esto? No solo suplir la necesidad de ánimo y fortaleza de ese hermano, sino que además se genere en el corazón de esa persona que estaba mal y que ahora se pone bien, amor. Amor por aquel que con bondad lo ayudó primero. No sé si entiende, estoy desanimado. No sé, viene el hermano Cristian, me dice, ¿qué te pasa, Sergio? ¿Qué es lo primero que decimos? Nada, no me pasa nada, ¿no? Lo primero que decimos, nada, ¿no? Dale, contame, ¿qué te pasa? ¿No? Tu cara te vende, te dice, ¿no? A veces uno se da cuenta rápido. Y uno le empieza a contar, no, ¿sabes qué pasa esto? Bueno, voy a ver qué puedo hacer, ¿no? Y ve la manera de ayudarme y logra tal vez ayudarme y se soluciona tal vez la aflicción, lo que me estaba poniendo mal. ¿Qué va a generar eso hacia mi vida hacia Cristian? Que yo lo aprecie, que ame a mi hermano que se preocupó bondadosamente por algo que yo estaba pasando. ¿Se entiende ahora? ¿Mejor? Algunos estaban dudando. Bien. Ahora, ¿qué resultado trae eso también aparejado? Que de la misma manera, al seguir el ejemplo del hermano, pueda ahora involucrarse esta persona que está mejor y más animado, a también él buscar, ¿no? Involucrarse con amor en la vida de otros y así ver también cómo desde su lugar puede ayudar a otros. Nuevamente, estoy mejor, más animado, estoy fortalecido, pero no solamente lo amo a mi hermano por lo que hizo, sino ahora miro su ejemplo y entonces cuando veo, no sé, a mi hermano Cristian, a otro Cristian que tengo acá, y lo veo desanimado, le digo, ¿qué te pasa, Cris? ¿Y qué me va a decir Cris? No pasa nada, ¿no? No, dale, ¿qué te pasa? Sé que estás mal. Contar, ¿no? Y bueno, ahí me empieza a contar. Y entonces yo veo cómo puedo ayudarlo. Quizás sea de otra manera. ¿Se dan cuenta? Y probablemente luego Cristian, ¿qué hace? Se siente más animado, me dice, gracias, hermano, por lo que hiciste. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar a otro al cual vea mal, va a tomar mi ejemplo. ¿Y qué va a hacer? Va también a hacer lo mismo. ¿En qué desembocan estas acciones? En que, en definitiva, todo el cuerpo termine trabajando con la misma meta. Cada uno preocupado por el otro, buscando cómo estimularlo al amor y a las buenas obras por otros. ¿Ven? Son como eslabones de una cadena. Vamos trabajando mutuamente, vamos recibiendo la ayuda de otro y a la vez buscando cómo ayudar a otro. Y entonces cuando nos damos cuenta, todos de alguna manera dentro del cuerpo están mejor y más animados porque hay alguien que se está ocupando de su vida. ¿Y qué va a pasar en definitiva también dentro de ese contexto? Va a haber amor entre nosotros. Cuando se genera una cadena completa de creyentes actuando de la misma manera, no hay aflicción tan fuerte que pueda desanimarlos. Porque cuando un hermano está débil o flaqueando,
el resto enseguida va a salir en su ayuda y protección. Hay un pasaje que ilustra muy bien esta realidad de la iglesia como un cuerpo. Es el pasaje que conocemos por definición, que habla sobre el tema, 1 Corintios 12, 21 al 26. Pablo aquí le explica a los corintios que estaban luchando con esto de ayudar a los demás, queriendo buscar ellos primero, ¿no? Y no entendían que sus dones eran para el servicio de los demás. Y entonces Pablo les corrige y les muestra la realidad de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y en capítulo 12, versículo 21 dice, ni el ojo le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Por qué no pueden decir esto? Nos imaginamos, ¿no? Él está usando una metáfora para intentar ilustrarnos esta idea. ¿Por qué el miembro A no puede decirle al miembro B, no te necesito? Porque es una mentira. Porque no es verdad. Porque ningún miembro se puede arreglar solo. Necesita de los demás. Porque no es la voluntad de Dios que piense que no necesito de los demás. No es la voluntad de Dios, no nos formó Dios de esa manera y por lo tanto decir eso es una mentira. Antes bien, dice, acá Pablo dice la verdad, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia, división, cisma, separación en el cuerpo, sino, dice él, que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, dice Pablo, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos un cuerpo, nos necesitamos. Por lo tanto, debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si realmente estos hermanos a los cuales el autor de la carta de Hebreos le escribe querían permanecer fieles a Cristo hasta el fin, no podían dejar de lado esta exhortación. Como dice un comentarista muy antiguo, los lectores van a ser más capaces de confesar su esperanza valientemente y sin dudar si se estimulan unos a otros. La fe cristiana y el testimonio florecerán más vigorosamente en una atmósfera de comunión cristiana. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y a hacer el bien. Aquí el amor, dice el autor muy bueno, dice, aquí el amor es provocado en el sentido de ser estimulado en la vida de los cristianos por la consideración y el ejemplo de otros miembros de la confraternidad. Hermanos, creo que esta sección debe ser de profunda reflexión para nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque a veces estamos tan enfocados en la gracia de Dios, lo cual en sí no tiene nada de malo, sino que es muy bueno que así lo hagamos. Pero a veces algunas personas se confunden y dejan de ver la necesidad de la exhortación que hay en este pasaje y en todos estos pasajes que estamos viendo. ¿Por qué digo esto? Porque, como digo, algunos al reflexionar en la gracia llegan a la conclusión errónea de que Dios de su parte no espera nada de ellos. Que incluso las buenas obras en el marco de la fe cristiana son, algunos piensan, hasta un estorbo para la gracia. Que no se requiere de nosotros ninguna clase de esfuerzo. Y mucho menos uno en el cual se involucre la idea de dejar de enfocarse en ellos mismos para empezar a pensar primero en los demás. Ven a la gracia de Dios solo como un concepto abstracto al cual deben contemplar solamente y admirar, y no algo que también, además de eso, además de contemplar y admirar la gracia, le debe llevar a responder a esa gracia preciosa de manera práctica,
buscando las maneras de estimular a los demás al amor y a las buenas obras. Si la gracia de Dios no te lleva a responder con gracia hacia los demás, entonces no estás entendiendo la gracia de Dios para nada. Incluso cuando una actitud así contagia al resto de la iglesia local, si nos dejáramos llevar por aquellos que solo piensan en la gracia y dicen, pero hermano, hay que ayudar al otro. No, a mí déjame nomás con la gracia. No, pero hay que ver de ayudar a un... No, a mí déjame que yo estoy estudiando de la gracia. Ok, seguí estudiando de la gracia, pero anda a ayudar. Ahora, si todos fueran como esos observadores, meros observadores de la gracia, que no hacen nada para ayudar a su hermano, es un peligro para una iglesia local. Corremos el riesgo de terminar como la congregación de los Efesios al fin del primer siglo, que es justamente amonestada por el Señor. Me gusta cómo lo dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, en versión Nueva Traducción Viviente. Dice, pero tengo una queja en tu contra, iglesia de Éfeso. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Ahora, ¿qué pasó con Éfeso? ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, el texto no lo dice, pero probablemente haya un poco de lo que hemos visto en esta sección. Si no hay un estímulo recíproco al amor y a las buenas obras, en un compromiso además de todos los miembros, tarde o temprano correremos el riesgo de debilitarnos como cuerpo. Si usted cree que esta estimulación, que hay un grupo dentro de la iglesia que son los estimuladores, y que está dentro del grupo de la iglesia los que reciben estimulación y nada más, estamos errando. No funciona de esa manera. Miren, en la región de California, allí en los Estados Unidos, existe una variedad de árboles gigantes llamados secuoyas rojas. Estos árboles son impresionantes, usted búsquelo. Dentro de esta clase de árboles están los árboles más altos de todo el mundo. Estos árboles tienen la peculiaridad de tener una raíz relativamente corta en comparación con la altura prominente que tienen. Llegan a medir más de 100 metros estos árboles. Tremendo. Su raíz en comparación con su altura es relativamente corta. ¿Cómo es que este árbol hace para soportar su propio peso? Incluso no teniendo una raíz tan larga como necesitaron. Uno dice, bueno, si mide 100 metros para arriba, lo que debe su raíz para abajo. No es tan grande. Entonces, ¿cómo hace para no caerse ese árbol? Bueno, algunos estudiosos comentan que en parte lo logran debido al entrelazamiento de sus raíces a las raíces de los otros árboles que están alrededor de ese árbol. Hermanos, de la misma manera necesitamos raíces entrelazadas con otros creyentes en el marco de la iglesia local para entonces estimularnos al amor y a las buenas obras. Solo así no vamos a caer. Mucho más en una cultura actual en la que vivimos, que está empecinada solo en pensar o hacer que las personas piensen en sí mismas y en su satisfacción individual. Hermanos, ¿qué es lo que puede alentarnos a andar de esta manera, incluso en los momentos difíciles que podemos llegar a pasar? Bueno, el recordar que el Señor, por medio de su obra redentora, justamente nos ha hecho parte de su cuerpo. Nos podemos sostener como cuerpo porque en definitiva, y lo que hace crucial ese sostén, es que todos estamos unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Él decidió hacer eso y unirnos a Él. Y porque en definitiva nos pide que nos ocupemos en el cuidado de los unos a los otros, porque Él hizo eso primero. En el pasaje donde Pablo habla al matrimonio e intenta explicar la relación que tiene que ver, nos da una pista de lo que Él hizo por nosotros. Dice Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Y entonces, ¿qué menciona? Como también Cristo a la iglesia. Si Él es así con su iglesia, entonces nosotros también tenemos que imitar su ejemplo. ¿Acaso, hermanos, sabiendo lo que Él es
y ha hecho por nosotros, ¿podríamos actuar de una manera diferente a lo que se nos pide en esta enseñanza? La cuarta manera en la que debemos andar, los creyentes, lo tenemos en el versículo 5. No deben abandonar las reuniones, sino exhortarse unos a otros, teniendo presentes el regreso inminente de Cristo. El pasaje prosigue dando un par de exhortaciones más en cuanto a la manera que tenía que proceder la audiencia original. Comienza el versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. ¿De qué se tratan estos pedidos finales? Bueno, en primer lugar, se amonestaba a los hermanos a no copiar la actitud que algunos entre ellos estaban teniendo. ¿Cuál era la actitud? En medio de los problemas que estaban afrontando, algunos habían adquirido el hábito, esta es lo que significa costumbre, hábito, el hábito de no asistir a las reuniones cuando la iglesia se reunía, ya sea el domingo o otras reuniones que ellos tenían. Recordemos un poco la situación, el contexto de aquel momento. Cristianos provenientes de un contexto judío, los cuales estaban siendo perseguidos por su fe, por sus familiares judíos que los rechazaban y por el Estado que tampoco aceptaba a los cristianos. ¿Cuál era la tentación más fuerte? Ya sabemos. Si abandonaban las reuniones, nadie los iba a seguir viendo como discípulos de Jesús y por ende para esas personas que dejaban de asistir, la persecución desaparecería. Parecía buena la idea. Si me persiguen por ser discípulo de Cristo, dejo de ir a las reuniones cristianas y chao, ya no me ves más como discípulo, no me tratan mal. La idea sonaba tentadora, pero actuar de esa manera era el peor error que podían cometer. ¿Por qué? Porque nadie puede crecer de verdad en la fe abandonando la comunión con los santos. Y para tener comunión, ¿qué necesitamos? Estar juntos. Comunión. Comunión no se hace con vos acá 2 kilómetros y yo acá. Para estar en comunión no tenemos que juntar. No, pero el celular, sí, no sé, que algunos se quieren pasar por el celular. No, por el celular no. Me tengo que juntar con vos, te tengo que ver cara a cara. No sé vos, pero el internet a veces en casa es un desastre, no funciona bien. Se traba, ¿viste? Te escuchan raro, bueno, pasa el nene y hace bochinche y no se puede hablar. No, es comunión eso. Está bueno a veces, nos suplanta, pero tenemos que estar juntos, pasar tiempo. Hermanos, para tener comunión necesitamos estar juntos y para estar juntos necesitamos obviamente reunirnos, o sea, congregarnos. Ahora, ¿cuál era la costumbre o el hábito que algunas personas en ese lugar habían adquirido? Que en momentos de lucha y aflicción abandonaban los tiempos cuando la iglesia se reunía. ¿Y qué impacto tenía eso? Bueno, una iglesia debilitada y apocada. No sé usted, pero en mi casa de chico, mi mamá le encantaba hacerme los cumpleaños, ¿no? Y yo estaba re contento. Ahora ya no, ya estoy viejo, pero cuando era chico me gustaba que me hagan cumpleaños. ¿A usted le gustaba que le hagan cumpleaños? ¿A lo que le hacían cumpleaños? Sí, ¿no? Le gustaba que le hagan cumpleaños. Ahora, imagínense, ¿no? Usted invitó a un montón de chicos a su cumpleaños y de repente no viene nadie. O vienen 2 o 3 y vos invitaste 30. ¿Cómo te sentís? Mal. Porque vos querés estar con todas las personas que invitaste, con las que te juntaste bien. Ahora, imagínense si decimos, bueno, nos encontramos el jueves en tal lugar, hermano, nos vamos a reunir, o nos juntamos el domingo para alabar junto al Señor, y de repente hay un montón que deciden, no, voy a hacer otra cosa. ¿Cómo se van a sentir los que vinieron y no vieron a aquellas personas que esperaban? ¿Le va a dar lo mismo? Va a decir, bueno, no vino, ya está, ¿qué va a hacer? A nadie le gusta. A nadie le gusta. ¿Por qué? Porque nos gusta
estar con la gente que amamos. Hermanos, probablemente uno de los mayores factores que propició la situación de esta congregación haya sido el efecto que generó en ellos que personas a las que amaban dentro del contexto de la iglesia local hayan dejado de asistir de forma definitiva o que tomen la costumbre de aparecerse en las reuniones solo de manera ocasional. Una de las razones claramente, de hecho la carta gira en torno a eso, a gente que había abandonado y gente que ya lo estaba pensando y lo estaba haciendo costumbre. Nada o casi nada duele más a una iglesia que hermanos a los que amamos nos dejan, que personas a las que amamos nos dejan. Nada lastima más los corazones de una iglesia. Sin lugar a dudas que eso iba en contra del deseo del autor, de que pudieran considerar unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. La actitud de algunos miembros de no congregarse no solo lastimaba a los que venían y no encontraban a sus hermanos, sino que era definitivamente, si la idea es considerarnos mutuamente, no estar presente cuando los hermanos están, es un acto de desconsideración hacia los demás. Un comentarista bíblico es enfático en cuanto a esto. Dice, escuche, para que el amor sea estimulado, se requiere que haya una preocupación mutua entre los miembros de una iglesia local. Esto nunca ocurrirá, sin embargo, si ellos se mantienen a distancia unos de otros. Por lo tanto, toda oportunidad de reunirse, subraya esto, toda oportunidad, no solamente los domingos, otras oportunidades, toda oportunidad de reunirse y disfrutar su compañía en fe y esperanza debe ser bienvenida y utilizada para aliento mutuo. Nuestro autor, dice aquí este comentarista, exhorta con mucha insistencia a sus lectores a continuar reuniéndose porque sabe que algunos que se estaban apartando de la comunión cristiana. Otro predicador hace una advertencia en la misma senda que este comentarista. Dice, la asamblea fundamental es un cuerpo local de creyentes que se reúne regularmente para la comunión en torno a la palabra de Dios y su adoración. La persona que asevera poder conocer, adorar y seguir a Dios de forma natural, dice entre comillas, al margen de la iglesia, dice este autor, sabe poco de la Escritura, sabe poco de la historia de la iglesia o sabe poco de la verdadera experiencia cristiana. Por lo tanto, se nos exhorta a congregarnos con regularidad para animarnos y dar cuentas. No debemos abandonar este aspecto de la vida cristiana. Por otra parte, el texto resalta la otra cara de la moneda, o sea, qué es lo que sí debe hacerse. Luego de decirles que no deben dejar de congregarse, les dice que, por el contrario, dice, deben exhortarse mutuamente. Aquí dice exhortándonos. Nuevamente, exhortarse unos a otros. O sea, en vez de alejarse de las reuniones o de tomarlas tan en poco como para asistir de manera ocasional y que todo eso fomente el aliento de los demás, lo que debían hacer era exhortarse mutuamente a seguir fiel en el camino. Ahora, aquí hay una relación entre primera y segunda exhortación. ¿Por qué? ¿Cómo podrían hacer eso, exhortarse mutuamente, a ser fieles, si no estaban juntos? ¿O cómo era posible que un miembro pudiera exhortar a otro cuando con su propia vida no lo estimulara a eso? A ver, pensemos esto por un momento. Un miembro de esa iglesia o de esta iglesia no viene a un par de reuniones sin una razón justificada. No viene porque sí, porque no quiso, por pereza, por estar ocupado en otras cosas,
O por haber dado lugar a la tentación básica de no esforzarse por estar con los demás. No, está lloviendo, hace un poco de frío. Especial para estar en la cama, ¿no? Domingo a la tarde, ¿no? No, me quedo. Ya está. Pero luego, después de haber faltado así sin justificación, se aparece, ¿no? Y de repente quiere ponerse a exhortar a los demás a ser fieles a Cristo. No vengo por un par de domingos, después digo, aparezco así, ¿no? Como caído así, ¿no? Como Tarzán, y caigo así y digo, vale, hermano, hay que seguir adelante, hay que seguir fieles y todo eso, ¿no? ¿Qué clase de estímulo puede dar por medio de su ejemplo? ¿Cómo puedo exhortar a otro a seguir fiel a Cristo si no me aparezco, si aparezco cuando quiero? ¿Cómo me va a mirar el que le exhorto? Me va a decir, este me está mintiendo más que político en campaña. Es un mentiroso. ¿De dónde viene a decirme y animarme si nunca ha estado? No, usted sabe, un montón de políticos, ¿no? De repente aparecen en los barrios. Nunca dicen, no, hemos caminado un montón esta semana, ¿no? Un verso, ¿vos sabés dónde? Nunca te vimos caminando por mi barrio. Mire, hace casi más de 40 años que vivo en el barrio, jamás vi pasar un político. Pero yo siempre dice, sí, yo camino los barrios. Mentira. Y nosotros sabemos, nadie les cree que caminan los barrios. Bueno, así suena de absurdo, creo yo. La actitud de alguien que quiere exhortar a ser fiel a otro cuando él no es fiel. No contribuye en nada en el fortalecimiento espiritual de los otros. Así que entonces, la cuarta manera en que los creyentes deben andar de acuerdo a lo que Cristo es y ha hecho por ello es no dejar de congregarse, sino por el contrario, exhortarse mutuamente. Pero hay una motivación adicional que se presenta en esta sección final y que será un asunto que luego se seguirá desarrollando en los textos siguientes. Ustedes ya saben, los que vienen ya hace mucho viendo esta carta, el autor siempre como que va dejando, ¿no? Como un toquecito de algo que después va a retomar. Él ya va dejando como plantada la semilla y luego él lo va desarrollando un tema que él fue tirando de a poco. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Qué cuestión es lo que debe motivarnos a evitar dejar de congregarnos y por el contrario exhortarnos mutuamente a seguir fieles? El texto lo declara a continuación. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Había razones más que suficientes para que la audiencia original cumpla con lo que se mandó. Pero así como en otras secciones ya lo ha hecho, por ejemplo, cuando dijo anteriormente, porque fiel es el que prometió, o sea, agrega cuestiones adicionales, acá también agrega algo adicional. ¿Por qué? Bueno, considero que para que estas personas entiendan el sentido de urgencia de la exhortación que le ha dado, el autor de la carta entonces para eso pone sobre la mesa un asunto trascendental en la vida de sus oyentes. ¿Cuál? La realidad del regreso inminente del Señor. Cuando habla de aquel día, está hablando del regreso del Señor. Del día del Señor, cuando Él vuelva. ¿Para qué lo hace? Por un lado, para que aquellos que estaban apocados, que empezaron a tomar esta actitud desconsiderada de no congregarse con regularidad, revean lo que estaban haciendo y se arrepientan, recordando que serían juzgados por el Señor por su mala actitud. Y por otra parte, para aquellos que estaban siendo tentados a copiar, a seguir el mismo rumbo de estos otros, pero que todavía no lo habían hecho y se mantuvieran fieles todavía, incluso exhortando a los demás a no claudicar, pudieran entonces estos que estaban en esa lucha pero que habían sido fieles, pudieran ser consolados con la realidad de que pronto todas las aflicciones que estaban pasando se iban a terminar y que el mismo Señor los iba a exaltar por su fidelidad. Pero también lo dice para que todo el grupo en general lo vieran como un llamado de atención. Que si bien los momentos de luchas y persecuciones que estaban pasando generaban dolor en sus corazones, no debían olvidar que Cristo es el Señor sobre sus vidas y que se acercaba el día en el que cada uno de ellos se iba a encontrar con Él, que iba a estar delante de su presencia. Así que, sabiendo eso,
no podían abandonar la comunión, sino por el contrario, exhortarse mutuamente. ¿Para qué? Para prepararse para ese momento cuando Cristo regrese. Pablo lo dice claro en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esta expresión tan fuerte que utiliza el autor podría leerse de la siguiente manera. Le está diciendo, no importa lo difícil que sea el momento que están viviendo, así todo no abandonen las reuniones, no abandonen la comunión con los demás. Por el contrario, exhórtense mutuamente, mucho más teniendo presente que el día del Señor se acerca. Es primordial entonces que atiendan este pedido. Creo que surgen varias aplicaciones a todo lo que hemos visto en esta segunda parte del sermón. Lo primero en lo que me gustaría que reflexionemos es acerca de una realidad muy triste de este tiempo que se asemeja mucho a lo que pasaba en aquel entonces, porque aunque hayan pasado 2000 años, las mismas situaciones se repiten. Hay muchos cristianos que no aceptan la exhortación que en este pasaje se nos da. Cuando alguien les habla acerca del compromiso que deberían tener de asistir a las reuniones con regularidad, lo ven casi como legalismo o como una imposición de hombres, como algo que se le ocurrió solo a la Iglesia Cristiana Pueblo de Dios. Eso es un invento de ustedes. ¿Qué es eso de asistir todos los domingos con regularidad? ¿Qué es eso de asistir a las reuniones de oración? Eso es voz de hombre, no voz de Dios. Hay gente que se enoja. Hay otros que no se oponen abiertamente, no te dicen eso porque ven que la Biblia lo dice, pero que en sus frutos tampoco muestran un interés genuino por lo que se nos enseña en esta parte. Hay otros, les llamo yo cristianos golondrina, que deambulan según la estación del año de iglesia en iglesia y en ninguna se termina de asentar. En verano buscan la iglesia con aire, en invierno la iglesia con estufa. Incluso otros que durante un corto periodo de tiempo se comprometen con una iglesia local, pero cuando las cosas no se dan como ellos esperan, se van, alegando que esos hermanos a los cuales supuestamente estaba comprometido no cumplen con el estándar de lo que ellos entienden que la iglesia debe hacer. Aunque quizás su entendimiento bíblico sea acotado, ellos dicen, no, esta iglesia no me gusta por esto, otro, pero vos qué entendés de eso. No, yo entiendo, yo sé de todo, no, esto no es la iglesia. Por estas u otras razones, pasa el tiempo y muchas personas no se comprometen con ninguna iglesia local, incluso en alguna que sea sana en enseñanza y práctica de la piedad. Tristemente, hermanos, conozco un montón de casos, seguramente usted también, de gente que ha pasado por nuestra congregación u otras iglesias amigas que son fieles y que después de un tiempo, pasa un tiempito y la abandonan. Y sin que se les mueva un pelo por esa actitud. No es que se siente mal por ese, le da lo mismo. Bueno, considero que alguien que se aleja de una iglesia local sana, sin una razón de peso, como un cambio de ciudad, un cambio de trabajo, y que luego con el tiempo no se compromete con ninguna otra iglesia local, esa persona está mostrando un fruto que no ha entendido el Evangelio de manera correcta. Y que por ende es probable que no tenga una fe verdadera. Por otro lado, si alguien que hoy me escucha ve como algo legalista o antibíblico el hecho de congregarse y de involucrarse, y que otros se involucren en su vida como para poder exhortarse mutuamente, pienso que ese cristiano está en un riesgo muy grande. El mismo que estaba asumiendo aquella persona del contexto de la audiencia original de la carta que había tomado como una costumbre mala la que se menciona en esta sección. ¿Por qué pienso que está en un peligro enorme? Porque justamente su actitud puede llevarlo por el camino del error
o el de abandonar la fe, como muchas personas en aquel tiempo y en este han hecho. Hay muchos que se han apartado pensando que iban a estar mejor y no están mejor. Están perdidos en el mundo. Pensaron que la solución era abandonar una iglesia sana, esta o cualquier otra, creyendo que así la vida van a estar mejor y no están mejor. Y tristemente se autoconvencen de que están mejor, se siguen llamando cristianos, pero están en un camino súper peligroso. Un pastor con el que he compartido esta semana, un precioso pastor, dijo una vez algo muy cierto. Dijo lo siguiente: mira, dejar de congregarse suele ser la primera evidencia pública de que una persona se está apartando de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Otro asunto a reflexionar es qué tan importante se hace para la iglesia local el atender lo que hemos visto si queremos crecer. Bueno, el autor William Hendricks, un autor muy antiguo, resaltaba lo siguiente en cuanto a esto. En un capítulo anterior, el escritor de Hebreos advierte a los lectores en contra de seguir el ejemplo de los israelitas desobedientes que vagaban por el desierto y de alejarse del Dios vivo. Capítulo 3, versículo 12. El escritor exhorta a los lectores a alentarse unos a otros diariamente para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Capítulo 3, versículo 13. Él se da cuenta de que el celo ha decaído entre algunos de los miembros. Es así que les dice una vez más en nuestro pasaje: animémonos unos a otros. No solo el escritor de esta epístola, sino también todos los miembros de la iglesia tienen la tarea comunitaria de alentarse mutuamente todos los días. Juntos llevamos la responsabilidad, dice William Hendrickson, puesto que somos el cuerpo de Cristo. Es claro entonces, hermano, que para no ceder ante las aflicciones por ser fieles al Señor, se requiere el esfuerzo de todos los miembros. Esa carga no está puesta solo sobre los líderes, sino sobre toda la iglesia local. Sobre todo. Todos somos exhortados a considerar a los demás para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y todos somos llamados a no dejar de congregar, sino a exhortarnos unos a otros. Por alguna razón, en nuestra cultura de este tiempo, se ve como inconcebible que un pastor falte a su iglesia el domingo, pero que falte un miembro, no pasa nada. No tengo la responsabilidad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Que no te pares a predicar acá arriba no quiere decir que no tengas la responsabilidad todos los domingos de edificar a tus hermanos. Que no sea el pastor de la congregación no quiere decir que no tengas la responsabilidad durante la semana de alentar a otros. Solo todos tratando en este compromiso es que haciendo todos lo que tenemos que hacer, solo así la iglesia local va a crecer de la manera en la que Dios desea. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 a 16, capítulo precioso, hablando sobre doctrina de la iglesia. Y el Señor, acá Él es el Señor, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los santos acá? ¿Quiénes son los santos? Ustedes, yo, vos, los santos, los creyentes. A fin de capacitarlos a ustedes, nos ha puesto el Señor, para que ustedes hagan la obra del ministerio, para que ustedes se edifiquen al cuerpo de Cristo. Versículo 13, ¿con qué propósito? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, ¿cuál es el peligro? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La meta, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan como mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Clarísimo, ¿no? Pero hay que hacer una aclaración que pienso que es muy pertinente. El asunto, como vemos, volviendo a nuestro texto, es que no se trata solo de congregar, sino obedecer con eso, y ¿qué decía a la vez? Exhortarnos mutuamente. Si bien hay personas que pueden cumplir lo primero sin problemas y asisten, luego cometen el error de no hacer caso con lo segundo que hemos visto en esta enseñanza. Hay gente que no tiene problema, viene, está. No tiene problema, él viene, ella viene, está ahí, no es problema, llega a su tiempo, se va. O sea, hay cristianos que no abandonan las reuniones y asisten regularmente, pero aunque en sus corazones no sienten que tengan una responsabilidad de exhortar en amor a otros. Y por lo tanto, como no sienten la responsabilidad de exhortar, ¿qué va a pasar? No asumen un compromiso con nadie, porque para exhortar a alguien tenés que saber y conocer sobre el otro. Y para eso tenés que tomar un compromiso hacia el otro. Entonces, como no piensan que tienen esa responsabilidad, no, eso lo tienen otro. Yo no. Yo no, ¿eh? No, vos sí, vos también. Bueno, considero que eso está tan mal delante de Dios como el hecho de no asistir con fidelidad a las reuniones. Algo que surge también como reflexión del texto es el consuelo y el ánimo que da nuestras vidas, el pensar que en medio de las aflicciones que estamos viviendo se nos recuerde que el día del Señor se acerca. Pero considero que esta realidad es incluso mucho más útil como una herramienta de aliento para ser usada unos a otros, no desperdiciando las oportunidades cuando nos reunimos para hablar acerca de esta esperanza. Por ejemplo, hay un pastor amigo, no importa el nombre, al que a veces recurro, le pido consejo, a veces cuando estoy pasando una situación, le hablo, le escribo, le mando un mensaje, nos hablamos, mirá, estoy pasando esto, ¿qué opinás? Y por ahí me aconseja, me anima, ¿no? Y me gusta porque casi siempre cuando él termina su mensaje, me termina todo, bueno, debemos estar orando, pum, y que me escribe, Maranata me pone. Después cuando no lo hace ya me pongo mal, porque me gusta que me ponga ese mensaje final. Maranata, usted sabe la palabra en el original, que se usa en 1 Corintios 16, 22, que significa Cristo viene. Bueno, a mí me anima que me diga eso. Es como una expresión que me recuerda que el Señor viene pronto y que los conflictos que tengo que afrontar por seguir fiel en el camino, muy pronto van a terminar. Me anima a recordar, que alguien me haga recordar que Cristo viene pronto. ¿Cómo sabemos que Cristo viene pronto? Jesús dijo que viene pronto. Apocalipsis 22, 12 dijo Jesús, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Así que hermanos, no dudemos en animarnos mutuamente con esta realidad, especialmente cuando hay hermanos nuestros que están luchando con el desánimo y el deseo de querer bajar los brazos. Recordémosle, hermano, ánimo, Cristo viene pronto. Hermana, ánimo, Cristo viene pronto. Recordemos. Fíjense, ya lo vamos a ver muy dentro de poquito, capítulo 10, versículo 35 al 37. El autor anima a la iglesia que está desanimada. ¿Y qué les dice? No perdáis
pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Animémonos unos a otros con la certeza de que el Señor viene pronto y que el dolor de este tiempo será cambiado por un gozo y una paz eterna. Finalmente considero que lo que hemos visto hoy es un llamado fuerte a aquellos que están sin Cristo, a muchos que se identifican como cristianos, pero que no viven como un cristiano. ¿Cómo lo saben? Porque no hay un fruto evidente y duradero de que le estén siguiendo al Señor de verdad. Y producto de eso, el considerar el regreso de Cristo no les provoca alegría o expectativa, sino preocupación y temor. ¿Por qué? Porque en su interior están carburando en su mente, en su corazón, en su conciencia, y saben que las cosas no están bien con Dios. ¿Cómo alguien o cómo se puede tener un anhelo ardiente de ver al Hijo en las nubes cuando tu vida no está preparado para encontrarte con Él? Quizás puedas buscar tranquilidad en muchas cosas, aferrarte a muchas cosas para intentar tener cierta seguridad, pero tarde o temprano volvés a la misma realidad. Como no hay fruto de una nueva vida en Cristo, te das cuenta que en definitiva esa fe que decís que tenés es una fe muerta, porque no ha producido un cambio en tu vida. Y vos lo sabés. Y probablemente cada vez que escuchás hablar de la venida del Señor, tu corazón se alarma. Bueno, no estoy acá para decirte, no te hagas problema. Déjame decirte que no está mal que te alarmes por eso. Prefiero que hoy te preocupes por tu destino eterno a que te sigas mintiendo vos mismo, pensando y viviendo como si nada pasara. Porque justamente por esa preocupación que tenés, hoy necesitas escuchar como escuchaste más temprano y recordar ahora la buena noticia del Evangelio. Que Jesús vino al mundo para solucionar el problema del pecado, que nació de una virgen, que vivió una vida perfecta, que al tiempo indicado ofreció su vida en la cruz como un sacrificio sustitutivo, que el Padre cargó sobre él toda la ira por el pecado y que en ese madero, en esa cruz, el Hijo expiró. Él murió para salvarnos. Pero que la historia no termina ahí. Al tercer día resucitó con poder, luego ascendió a los cielos. Hoy está sentado a la diestra del Padre y como recién te mencionaba, un día muy pronto va a volver para juzgar al mundo entero. Y cuando Él vuelva, los que están en Cristo serán transformados en gloria. Y los que rechazaron este mensaje pagarán con una eternidad en el infierno. Por eso es que hoy me tomo este instante final para llamarte a que vengas a Él, que te arrepientas y creas en Él de todo corazón. Porque la promesa del Evangelio es que si hoy mismo lo haces así, Él te va a perdonar y te va a dar la vida eterna. Tu vida va a cambiar y podrás tener certeza de un día verle cara a cara para gozarte con Él para siempre. Mi pregunta al terminar, amigo, es ¿qué esperás? Vení hoy a Cristo, por favor. No esperes más. Oremos.